Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un encuentro más de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame en esta oración y comenzamos a compartir la palabra de Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente juntos. Guíanos, que tu palabra hoy sea guiándonos en todo. Gracias, Padre, que podamos ser inspirado y transformado por tus mandamientos. Amén. Y que así sea. El mensaje de hoy se llama Cristianos Proactivos. Quería empezar comentándote que la Biblia nos impulsa para que nos destaquemos. De hecho, muchas de las historias de los personajes que aparecen entre las hojas de la palabra de Dios es para mostrarnos actos relevantes, notables, heroicos. Vemos menciones de muchos que se destacaron por sobre otros, en la cultura, en la sociedad, en áreas de gobierno, en la economía, en el poder, en el área física que podríamos llamar atlética o deportiva, en la salud, muchas más. Y lo notable es que, a diferencia de la cultura y las sociedades actuales, la palabra de Dios nos interpela para que seamos proactivos desde la humildad, desde el amor, la esperanza, la fe. Y esto es contradictorio en el mundo en que vivimos, porque en nuestro contexto cultural y social actual, destacarse es casi sinónimo de pisotear a los demás. Pero Jesús dijo, no será así entre ustedes. Esto está en Mateo 20:26. Otra versión dice, será completamente diferente la forma de tener el primer lugar y ser dignos. Es decir, liderar desde la humildad. Será desde ese lugar. Y
Esta es la genética del reino de Dios. Es ser proactivos desde un enfoque, desde la salvación, sabiendo cuál es la salvación y la vida completa que tenemos en Cristo como finalidad. ¿Qué significa ser proactivos? La Real Academia Española lo define así, que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos. La frase popular que define esto es tomar al toro por los cuernos, por las astas, es decir, enfrentar la situación tomando el control anticipadamente. ¿Se puede ser proactivos? Y la respuesta es sí. De hecho, el médico austríaco Viktor Frankl fue quien acuñó este término, luego de sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial a 4 campos de concentración y exterminio nazi, incluyendo al peor de ellos, Auschwitz, en Polonia. Así que sí, sí se puede. De hecho, no hay nadie más descriptivo e increíble para este significado como el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que puso por delante, entendiendo el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Estaba citando Hebreos 12:2. Esta serie o este mensaje está basado en 5 características que tenían los valientes del rey David. Estas características son algunas de las que deberían tener hoy los cristianos y que debería definir a los cristianos proactivos. Por esto te invito a que revises con sinceridad tu vida. Revísate. La Biblia te impulsa a que te puedas destacar, a que defiendas los valores del reino de los cielos, a que dejes de lado esos valores hipócritas de esta tierra y que tomes el control de tu vida en el nombre de Jesús. Toma el control de tu vida en el nombre de Jesucristo. Vamos a tomar como referencia este mensaje con el versículo Primera de Crónicas 11:10. Primera de Crónicas 11:10 dice lo siguiente: estos son los principales guerreros de David, que junto con todo Israel le ayudaron en su reino para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor. Y en este mensaje basado en este versículo bíblico y en los valientes de David, te voy a mencionar 5 puntos, 5 claves. Y la primera de ellas, con respecto a los cristianos proactivos, es 1. Cristianos destacados.
1, cristianos destacados. Podemos leer, estos son los principales. Principales está hablando de aquellos que lo acompañaron desde antes que fuera rey. Los principales lo ayudaron a David durante el proceso para procurar llegar al reino. Y el papel que tuvieron fue crucial. Y entre las 5 características que vamos a mencionar, la primera es esta, destacados. La palabra principales hace referencia a que eran destacados, eran líderes, estaban por sobre el resto, encabezaban a los demás. Y si observamos las características en los versículos que siguen en Crónicas, verán los hechos sobresalientes que los valientes habían realizado, todo por encima del promedio. Buscar la excelencia es una consecuencia de las personas proactivas. Esto requiere esfuerzo y la palabra de Dios está llena de mandamientos que impulsan a tomar la iniciativa. Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios nos dice que debemos tomar la iniciativa de ser esforzados. Podemos ver el temor y el desgaste es parte de la vida. Por eso Dios se anticipa a comisionar diciendo, no temas, no desmayes. Es decir, cuando te quiera inundar el temor y tu cuerpo pierda las fuerzas al punto del desmayo, no le des lugar. Dios termina diciendo, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Los cristianos destacados no son aquellas personas que se fijan qué es lo que hace el otro para hacerlo mejor. Los que sobresalen son aquellos que están tan enfocados con la mirada en Cristo que buscan avanzar sin mirar atrás ni a los costados. Esto inevitablemente nos llevaría al siguiente nivel. Los principales de David se destacaron por darlo todo, por buscar rendir el 100% de sus capacidades, por superarse cada vez más, por no bajar los brazos, por tener claro sus objetivos. Se destacaron, fueron principales entre todos. ¿Eres uno de ellos? ¿Lo sos? ¿Das todo por Dios? Si vives en clave de servicio proactivo, seguramente tomarás un lugar de liderazgo. 2, cristianos guerreros. Cristianos guerreros, valientes. El versículo, vamos a analizar parte por parte, sigue diciendo los valientes de David, los guerreros de David. Y este es el punto 2. Las palabras valiente
y guerrero. Son diferentes traducciones, ¿no? Pero aquí vemos la segunda característica que define a aquella persona de acuerdo a su manera de confrontar el peligro. Es una cuestión de actitud inflexible frente al enemigo. Estar del lado correcto es un estímulo incalculable al momento de luchar. Una persona que avanza sin dudar y ha asumido un compromiso. ¿Con quién? Con el único que puede salvarte de la muerte, es imparable. Un valiente guerrero comprende sus limitaciones también, pero esto no le impide confrontar el mal cuando defiende su fe. Mucho menos le impide avanzar. Los valientes de David estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que creían. Y esto fue determinante en el campo de batalla. Ante las adversidades, y fue determinante frente a sus enemigos. Por esto se ganaron el derecho a perpetuar sus nombres en esta lista. Las personas valientes se prueban a sí mismas en el campo de batalla. Son esforzadas y esto les va añadiendo fuerzas en medio de la acción. No se cruzan de brazos, sino que enfrentan sus temores, sumando experiencia. Las personas mencionadas en la lista de Hebreos, que es otra lista, Hebreos capítulo 11, comparten estas características de esta misma lista del libro de Primera de Crónicas. Y podemos leer la descripción en Hebreos 11 de la valentía, ¿no? Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en el campo de batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11, 34. La fortaleza se gana entrenando, practicando, desarrollándola. La fuerza y la valentía es una consecuencia de tomar la decisión de no retroceder. Es una consecuencia de tener confianza en Dios. El resultado de fijar la mirada en Cristo el resultado es atravesar las dificultades entendiendo que las situaciones del entorno son insignificantes, no significan nada respecto a la medida del premio. ¿Eres un cristiano guerrero y valiente? No te escondas de tu destino glorioso en Cristo Jesús. Tenés que dar todos los
pasos inteligentes que caracterizan a las personas forjadas en la palabra de Dios para salvación. Tenés que ser un cristiano proactivo. Punto 3. Sigue el versículo y dice que junto con todo Israel le ayudaron. El punto 3 es cristianos cooperativos. Junto con todo Israel, ellos le ayudaron. Estos son quienes ayudaron a David para alcanzar su reino. Se unieron al resto del pueblo, trabajaron en la asamblea, abrazando una causa. La palabra ayuda y cooperación implica muchas acciones y particularidades esenciales de estos valientes. Entre ellas, la de reparar, alentar, amparar, dar ánimo, tener dedicación, reanimar, reedificar, sostener, restaurar. Primero hay que ser cooperativos en todo momento. Estos valientes se esforzaron a la par, fueron de sostén, de compañía, velaron por las noches, madrugaron por la mañana, sufrieron padecimientos y aflicciones. La cooperación en los procesos y dificultades es fundamental. Cuando vivimos en los propósitos de Dios, como contexto, el sufrimiento no es un destino final. No es un destino para quedarse a vivir padeciendo depresión, sino que la aflicción es solo una estación de paso en el camino hacia la gloria. No te quedes en la estación de la depresión. No te bajes en la parada equivocada. No te quedes ahí. Seguí transitando, porque nada se compara a la gloria que se aproxima. No por nada, la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, en Hebreos 12:12, puestos los ojos en Jesús y no en la depresión, en Jesús y no en lo que te rodea. Ser productivo también es trabajar arduamente, cooperando unos con otros en medio de las dificultades, mirando las promesas incalculables venideras. Segundo, la cooperatividad es un muro de contención, un muro formado por un grupo de personas que abrazan una causa común. El diccionario dice así, es el acto o proceso de trabajar en conjunto para alcanzar un propósito común o lograr un beneficio mutuo. Los cristianos cooperativos tienen gran fortaleza porque el valor final o el valor completo del conjunto es más que la suma de todos sus componentes. Esto otorga
fortaleza comunitaria, esfuerzo mancomunado, consolidación, afirmación, sostén y ayuda mutua. Una unión que protege físicamente y emocionalmente. Es la capacidad de afianzarse interrelacionalmente ante los ataques externos. Es la posibilidad de construir barreras, barreras firmes contra los ataques. Es un trabajo organizado que evita las grietas y repara las filtraciones en la comunidad de fe. Tercero, la cooperatividad es ser iglesia. Los cristianos cooperativos saben ser iglesia. Viven el propósito como cuerpo de Cristo y lo reconocen como cabeza. ¿Eres un cristiano cooperativo? Tenés que serlo, sí o sí, porque en este equipo de trabajo llamado iglesia, los que están por su cuenta se quedan automáticamente afuera. El que no recoge, desparrama. Pero el que está en Jesucristo vive la vida plena, cooperativa, llamada iglesia. El punto 4 sobre los cristianos proactivos, sobre esta palabra, es ser cristianos enfocados. Dijimos antes cooperativos, ahora 4 cristianos enfocados. Detrás de todos aquellos paladines destacados había un objetivo central que los motorizaba. Por eso, el punto 4, si seguimos leyendo el versículo de Primera de Crónicas 11:10, dice, en su reino para hacerlo rey. Ellos tenían un enfoque, una dirección, un desafío. Estaban en su reino trabajando para hacerlo rey. Lo ayudaron en su reino, con un objetivo. Buscaban la soberanía de quien era digno del reino, centrados en un propósito, alineados respecto a un objetivo. Personas enfocadas, cristianos enfocados. Los cristianos proactivos son personas enfocadas en el propósito de Dios. Antes que David sea rey, sus valientes ya creían en él y trabajaban arduamente para que obtenga su reinado. Esto habla de la pasión y el anhelo que tenían en la búsqueda para concretar un proyecto. Ser elegido por un rey para estar a su lado es algo increíble, pero ayudar a alguien para que consiga su corona antes de ser rey es épico. Y estos guerreros lucharon para hacerlo rey. Y además, cuando lo consiguieron, lo ayudaron en su reino. Este es el principio de la fe. Fe, fe. Para ellos la palabra rey movilizaba sus más profundas fibras. El ascenso al trono de David
pelear para que se constituya como el monarca, era un objetivo de vida. Y este compromiso los enfocó de tal manera que se alinearon unos con otros de forma unánime y sin equivocaciones. Los cristianos enfocados no pueden estar desorientados, no andan extraviados en el campo de batalla y no permiten que algo o alguien los fascine para desviarlos del camino. Los cristianos proactivos saben de dónde provienen, pero saben exactamente a dónde van y están enfocados con la mirada puesta en el premio. ¿Eres un cristiano enfocado? Cuando estás enfocado en Cristo, tu vida solo adquiere sentido en el propósito de Dios y en su gloria. Un cristiano enfocado pelea por el Rey, vive por el Rey y es un colaborador del Rey. Quinto punto. 5. Cristianos obedientes. El versículo que venimos viendo de Crónicas termina diciendo, conforme a la palabra del Señor. Es lo último que leemos en este fragmento de la Biblia, que es el centro de esta serie, es algo central en el relato. Estos hombres valerosos eran obedientes a la palabra de Dios. Todo lo que eran estas personas, punto 1 destacadas, punto 2 valientes, punto 3 cooperativas, punto 4 enfocadas, se debía a que habían entendido que lo único digno de obedecer era lo establecido por Dios. El punto 5. Estaban de acuerdo en realizar todo conforme a la palabra del Señor. Estaban afirmados en la palabra. Se manejaban conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios había dado. Josué 1:8, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo a todo, con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, porque todas las otras maneras o formas nos llevan a la perdición. Cuando entendemos esto, comenzamos a transitar el camino de la obediencia a sus preceptos y a sus promesas. Ser un cristiano obediente es entender que el camino de la salvación está protegido. Está protegido por un campo de fuerza, una barrera protectora, por un escudo blindado que se alimenta de la supereminente energía que se forma al guardar sus preceptos. O sea, la barrera de protección se llama obediencia, se llama creer en sus mandamientos, amar su palabra
ser un loco amante, amante de las formas establecidas por Dios en favor nuestro. Es creerle a Dios sin que haya, bajo ningún preconcepto, lugar a las dudas. Los soldados de David creyeron en Dios y en sus promesas y le obedecieron, sin excepciones. Hicieron todo conforme a la palabra del Señor. Y es por esta razón que avanzaron, tomando el control activamente de sus vidas y decidieron qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos, visualizando a David como rey antes que lo fuera. Fueron proactivos, porque los cristianos obedientes son proactivos y nada ni nadie los va a parar en cumplir los objetivos de las promesas que Dios ha dado. Y para finalizar, la fe es de naturaleza proactiva, porque tener fe es avanzar con seguridad y estar convencido de que lo que vamos a conseguir es así. Lo vamos a conseguir de manera anticipada, porque el Señor nos prometió lo que se espera y que no conocemos, pero que creemos. Y tener fe es la única manera de agradar a Dios, sabiendo que Él es verdadero y nos va a recompensar. La fe es el motor de los cristianos, destacados, valientes, cooperativos, enfocados y obedientes. Tené fe. Si tenés fe, eres un cristiano proactivo. Dios te bendiga.